Ya casi iniciando con nuestro programa número 10, Conversando con RD, para quienes nos sintonizan a través de Facebook Live. En breves minutos estaremos iniciando. Es el mismo que yo tengo. Es el mismo que yo tengo. El que tú tienes. No. Sí, pero yo tengo también. Conversando con RD, una luz para orientar y romper con la monotonía, para discutir avances significativos que nos encaminen a una mejor sociedad, donde el protagonista eres tú. Conversando con RD, con Rafael Lara y la Willy Peña. Buenas tardes, tengan todas y todos a este su programa Conversando con RD. Programa que llega a ustedes a través de sabermasradio.com. Así es, les damos la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de sabermasradio.com, recordándoles que también pueden escucharnos a través de iTunes o de nuestra aplicación disponible para Android y iOS, Saber Más Radio. También darle la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan y que nos pueden ver a través de Conversando con RD en Facebook. Estamos transmitiendo este programa en línea a través de Facebook y lo pueden buscar en Conversando con RD. Este viernes 7 de julio, 6:10 de la tarde. Y en el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante donde estaremos hablando de temas relacionados en primer lugar con lo que tiene que ver con los temperamentos. Nosotros podemos observar cada personalidad tiene un temperamento distinto y que reacciona ante situaciones presentadas de una manera distinta. En ese sentido, en el día de hoy vamos a desarrollar brevemente los tipos de temperamentos que existen y cómo entonces estos temperamentos influyen en la persona en función de lo que hayamos cultivado desde nuestra niñez, desde la formación que hayamos tenido, pero incluso y remontándonos a lo que es la función de los temperamentos que vienen siendo estudiados desde la era 5 a.C. incluso, podemos ver cómo está marcado, según había dicho el doctor griego Hipócrates, un médico griego, quien hablaba en los siglos 5 y 6 a.C. de que estos temperamentos tenían que ver con el humor y con 4 elementos claves que tenía el ser humano de manera genética, y que en función de ese elemento que más predomine dentro del ser humano iba entonces a actuar de una manera distinta. Entonces, en lo que primera parte del programa vamos a ver estos 4 tipos de temperamentos, los efectos de estos 4 tipos de temperamentos, cómo lidiar con ellos y cómo mantener en primer lugar la sobriedad a la hora de no dejarnos llevar por uno de estos elementos que quizás nos hayan o nos lleven, mejor dicho, a tomar decisiones incorrectas. Así es, a pesar de que cuando hablamos de los orígenes de estos temperamentos, hablamos de que, como decía Rafael, ya en la antigua Grecia y lo que era la comunidad greco-árabe, se utilizaban esto a nivel de medicinal, pero no vamos a hablar tanto en ese aspecto, sino en el aspecto de la conducta, en el aspecto psicológico de lo que son los 4 temperamentos. En sus orígenes, estos temperamentos, lo que son sanguíneo, flemático, colérico y melancólico,
ellos tenían sus teorías orientadas a lo que es la medicina, pero vemos que en la psicología actual se trabajan estos temperamentos, estas personalidades a nivel de la conducta del ser humano, y vamos a ver cómo lidiar con estos temperamentos y cómo poder pues tener buenas relaciones interpersonales a pesar de nuestro temperamento y de los temperamentos de los que nos rodean. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa Conversando con RD a través de sabermasradio.com. Y como estamos hablando de temperamento, primero hay que definir qué es psicología. La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y animal y los procesos mentales del hombre. Conducta. Entonces, ¿qué es una conducta? Es toda acción y reacción que tienen los individuos. Entonces, ¿qué son los temperamentos? Son las reacciones que nosotros tenemos dentro de un entorno. Ahora podemos decir que el filósofo griego Galeno Permaso, en el siglo II antes de Cristo, hizo un gran estudio para definir para definir 4 tipos de temperamentos, que entre ellos están sanguíneo, colérico, melancólico y flemáticos. Cada uno de ellos tiene su característica, tienen sus debilidades y también tiene sus fortalezas, que veremos a continuación. Sí, es importante que luego de que empieza como un estudio médico, como bien señalabas, a la postre vino asociados a lo que es el nivel psicológico, a nivel del estudio de la personalidad y las reacciones. Hipócrates decía que habían 4 elementos que componían el cuerpo humano, o sea, dentro del cuerpo humano, y que este conglomerado de elementos determinaba el tipo de personalidad que tenía uno. De ahí que asociaba, por ejemplo, el tema de la sangre, cuyo elemento asociado es el aire, ¿verdad? Entonces la flema, que es el elemento del cual es el agua, la bilis amarilla, que corresponde al elemento fuego, y la bilis negra asociado a la tierra. Estos 4 componentes del cuerpo humano, sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, determinaban en sí el tipo de humor, de temperamento que tenía esa persona. Y evidentemente cuando había un desbalance, una desproporción entre estos elementos, predominaba entonces aquel en la personalidad del ser humano, aquel que tenía una mayor incidencia o un mayor conglomerado de presentación dentro del cuerpo humano. Así es, cuando ellos hablaban de humor, los antiguos greco-árabes, porque era una liga de estas dos culturas, ellos se referían al tipo, como decía Rafael, de fluido que tenía la persona en el cuerpo. Y queremos hacer esta aclaración, no es que esto sea así, lo que pasa es que si vamos a hablar de los temperamentos tenemos que hablar cuáles son sus orígenes. En sus orígenes, la ciencia moderna, la medicina moderna descarta estas teorías, pero para hablar a nivel médico, ahora bien, a nivel de la conducta, que es lo que vamos a ver hoy, sí son bien aceptadas entre las personas, los analistas, aquellos que trabajan con la conducta humana. Como decía Rafael, por ejemplo, el fluido de la sangre se asociaba al tipo sanguíneo o optimista, la flema con el flemático, la bilis amarilla con las personas coléricas y la bilis negra con las personas melancólicas. A continuación vamos a ver, porque hemos hablado de sanguíneo, de flemático, de colérico, melancólico, vamos a ver cuáles son las características de estos distintos temperamentos, y vamos a ver que todos nosotros nos asociamos con uno o más de uno de estos temperamentos, pero siempre hay uno que predomina y que siempre se destaca en la forma en la que nos comportamos, en la conducta que adoptamos cada uno. Usted ve que hay gente, por ejemplo, que cuando se le presenta una discusión, no importa cuán acalorada sea la discusión, siempre se mantiene pasivo, siempre se mantiene con los ánimos bajos, porque estas personas flemáticos en sí no explotan de manera espontánea, contrario con una persona sanguínea, por ejemplo, que
que es una persona activa, que es una persona optimista, que es una persona que se le nota el ánimo, y eso lo vamos a ver a continuación. Yo sé que los muchachos tienen algo con esto de los temperamentos. Rafael, los tipos. Bueno, como bien señalabas, y ya hemos sido reiterativos en cuanto a los tipos de temperamentos existentes: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. El sanguíneo, el tipo de temperamento sanguíneo, la persona con un humor muy variable. En función a esto tienen sus fortalezas y debilidades las personas que tienen este tipo de personalidad, valga la redundancia. Regularmente la personalidad sanguínea son personas expresivas, atentas, cálidas, amistosas, hablador, o sea, hablan mucho, sí. Entusiasta, son compasivos, pero como debilidades que tienen este tipo de personas, que son un poco indisciplinados, inestables, son un poco egocéntricos y exageran todo. Por su nivel de sanguinidad, como a veces dicen y han escuchado en el alcohol popular, me hierve la sangre, ¿verdad? Son muy sanguíneos, literalmente el término, y reaccionan entonces de esta manera, son muy volátiles ante la reacción, porque van en función de lo que están sintiendo en ese momento. También de los sanguíneos, y usted va a ver las características de cada uno, y al final yo sé que usted se va a identificar con uno de estos temperamentos. Yo personalmente soy una persona sanguínea, muy espontáneo, muy explosivo. Las personas sanguíneas no toleran el aburrimiento, van a encontrar algo que hacer, van a buscar ávidamente la variedad y el entretenimiento. Ni qué decir que este rasgo sanguíneo puede afectar negativamente a sus relaciones románticas, debido a que este temperamento es propenso a conductas que buscan el placer. Sus constantes antojos le pueden conducir a comer en exceso o al abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque es una persona que el temperamento sanguíneo no tiene ciertas cohibiciones que tienen otros temperamentos a la hora de actuar, de buscar el placer. Y cuando hablamos de placer, no es necesariamente referirse a lo sexual, sino al placer como aquello que produce un bienestar, tanto psicológico como emocional, no simplemente físico. Bien, y igual entonces... Y también otra de las características de este temperamento es que se aferran mucho a las personas. Aunque ellos tienen eso, son sensibles, ellos se aferran mucho a las personas porque a ellos les gustan sentirse ellos. Sí, que su modo de actuar, como decía la Baby, como recalca Jennifer, su modo de actuar obedece más a los sentimientos que a las conclusiones generadas por un análisis racional. Son personas muy emotivas y obviamente tratan de buscar, como decía la Baby, el placer inmediato, satisfacer su necesidad inmediata, y por eso frecuentemente también dejan cosas sin terminar, porque ni bien han terminado una cosa quieren experimentar otra e inician. Entonces el elemento que asociaba, según lo que describimos de Hipócrates, para este tipo de personas es el aire, y en función de ellos, de ese comportamiento, los psicólogos tratan una serie de acciones para tratar de dominar esas debilidades que poseen este tipo de personas, que tienen este tipo de personalidad. Igual vamos a ver también lo que es el temperamento colérico. En el caso del temperamento colérico, ya aquí las personas son especialmente enérgicas, son proactivas, son independientes, son muy voluntariosos, visionarios, prácticos, son productivos, son decididos, tienen cualidades de liderazgo, o sea, de líder, como bien definíamos en el programa pasado, y confían en su propio criterio, no temen a entrar a una confrontación, puesto que argumentan muy bien sus posiciones, sus puntos de vista. Sí tiene que ver que es un poco extremado, puede dar pie a la aparición de muchos conflictos y hostilidades, porque a veces cuando tú entiendes que tienes razón y la persona colérica se cierra y trata de defender y plantarse en su posición, obviamente va a tener un conflicto con las personas que piensen distintos a ellos, ¿no? Porque entiende que con justificar
y con argumentar su punto de vista es más que suficiente para que la otra persona entre en razón y entienda como él. Así es, los coléricos tienen una característica especial y es que ellos prefieren estar solos a estar con personas que piensen de manera superflua, superficial. Las personas coléricas les gusta tener charlas profundas, productivas, y a veces nosotros no entendemos. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de personas que usted dice, esa persona sí es aburrida, pero usted la conoce y sabe que tiene cierto nivel de inteligencia y de soltura intelectual, y que se maneja a nivel intelectual. Dice, pero ¿por qué es tan aburrida? Lo que pasa es que el temperamento colérico no muestra energía como el sanguíneo, sino que prefiere ocupar ese tiempo en razonar, en hacer charlas profundas, en tener pensamientos que para él le parece, o para ella le parezcan productivos. E incluso los puestos, por ejemplo, ideales para este tipo de personalidad serían la administración, la tecnología, la estadística, la ingeniería, la programación, que son áreas donde las personas deben de centrarse en lo productivo, en qué puedo hacer y en qué estoy haciendo, y que si eso que estoy haciendo está generando algún provecho, alguna productividad. Sí, dentro de la debilidad asociada también temas que son un poco sarcásticos, un poco rigorosos, dominantes, impetuosos y autosuficientes, como bien lo hemos definido anteriormente. Llama la atención de que para ser una persona colérica tenga dentro de las cualidades que lo distinguen, según la psicología, el hecho de que sean líderes. Y contradice un poco cuando definíamos, por ejemplo, la semana pasada, el tema de liderazgo y de cómo ser un líder y de cómo integrar en el proceso de opinión y de ejercicio de libertad de expresión a los miembros del grupo. Entonces, es un punto bastante importante y como que te llama la atención. Tiene esa cualidad de liderazgo por ser una persona que es voluntaria, por ser independiente, por trazar líneas y demás, pero entonces en lo que tiene que ver una persona colérica pudiera despertar el hecho de que las personas le sigan, pero en un momento determinado va a tener siempre confrontaciones. Hay algo que el tema no solamente es desglosar los temperamentos, sino saber cómo lidiar con ellos. Decir, por ejemplo, del sanguíneo, que pasamos anteriormente, que una persona sanguínea, cuando le hablan acerca de, por ejemplo, cuando usted está hablando con una persona sanguínea, tiene que tomar en cuenta que es una persona que no guarda rencores, que no se guarda lo que siente, se lo dice de frente. Mira, a mí no me gustó eso, y le dan una discusión ahí. Y eso es un pro y un contra a la vez. Un pro porque simplemente pasó algo, entiende que no está bien y se lo va a decir. Le va a decir, mira, yo entiendo que esto aunque no sea la mejor manera en que se lo diga, se lo va a decir. Pero recuerde que las personas que con este tipo de temperamento, cuando le dijeron algo, se lo dijeron y ya. O sea, no guardan, no son, en su característica no guardan ese rencor, porque ya salieron de eso. O sea, eso que ya lo oprimía, ya lo dijeron. Pero, por ejemplo, y algo a tomar en cuenta, porque muchas veces nosotros tratamos con personas que son sanguíneos, que son explosivos, que de repente ese ánimo que tienen para hacer cosas y para motivar a los demás, también se ven en un momento en el que entienden que algo le está afectando, le hizo mal, y simplemente le dicen a usted, mire, usted está equivocado en esto y en esto y en esto, y le discuten enérgicamente. Tener en cuenta que esa persona no va a tener rencores con usted. Si se lo dijo de esa manera es porque no guarda rencor. Y vamos a ver por qué digo esto cuando veamos el temperamento flemático. Lo que pasa es que quería retroceder para ir viéndolo en el camino, porque siempre nos toma el tiempo cuando tratamos estos temas. Y decir del temperamento colérico que cuando nos dice algo es porque ya lo pensó. Y el temperamento colérico comete pocos errores, pero cuando los comete, la mayoría de veces no los reconoce, no dice sí me equivoqué.
¿Por qué? Porque entiende que como todo lo ha pensado muy profundamente, comete ciertamente pocos errores por eso mismo, porque se detiene, dice, no, yo voy a hacer esto así, muy metódicamente. El paso 1, yo voy a hacer esto, esto y esto, luego de eso voy a hacer esto, muy sistemáticamente, metódicamente. Pero cuando se equivoca, porque todos somos humanos y estamos propensos al error, no lo reconoce de manera inmediata, precisamente porque él entiende que ya lo ha pensado y que lo que hizo fue de la mejor manera. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta cuando hablamos con una persona que identificamos que ese es su comportamiento. ¿Para qué? Para nosotros entonces actuar con paciencia, hacerle ver con argumentos. Las personas coléricas no se convencen con hablarle duro, con repetirle la misma cosa, se convencen con argumentos. Entonces, al contrario de los sanguíneos que se convencen de la forma en que tú le des los argumentos. Puedes tener o no razón, la forma en que se lo des va a influir mucho en que te entiendan o no. Al contrario del colérico, el colérico no le interesa tanto la forma, sino las razones y los argumentos que le estén dando. Y imponer sus ideas. O sea, podemos continuar ya. Lo que pasa es que quería tomar eso de atrás para no volver ahí. Bien, entonces el temperamento flemático, como ya veníamos introduciendo desde hace un ratito con la Wilby, es una persona ya más tranquila. El temperamento flemático expresa una propensión a un modo de comportarse sereno, tranquilo, de acercarse a las metas de manera perseverante, es basado en la racionalidad. Según la teoría, por ejemplo, de Galeno, las personas que destacan por este tipo de temperamento valoran mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas. Raramente se enfadan y no muestran demasiado sus emociones, llegando a parecer algo frías. Además, suelen mostrarse algo tímidas y evitar ser el centro de atención o sostener un rol de liderazgo. Según la teoría de los 4 temperamentos, a estas personas les correspondería, por ejemplo, el elemento agua. De manera de resumen, ¿verdad? Lo que es un temperamento melancólico, son personas dotadas, son personas analíticas, estrategas, abnegadas, trabajadoras, autodisciplinadas. Y soñadoras también. Sí, igual tienen entonces su debilidad, ¿verdad? Son personas que son variables, son propensos a persecución, vengativos, son muy susceptibles, son teóricos, insaciables, o sea, críticos y negativos, regularmente. Entonces, perdón. Muestran su tristeza. No, lo que pasa es que son debilidades melancólicas. Claro, pero ven acá, no estamos hablando de personas, ¿verdad?, que son, en primer lugar, que no reaccionan de manera abrupta, y entonces choca un poco lo que son las debilidades. Dentro de sus debilidades, son egoístas, son mezquinos, autoprotectores, indecisos, cobardes, ansiosos, y suena feo, ¿verdad? Pero dentro de las debilidades que definen a una personalidad flemática, pero dentro de sus fortalezas están que son tranquilos, confiables, objetivos, diplomáticos, eficaz, organizado, práctico, humorista, calmado, plácido. Y ahí viene mi duda, ahí viene mi pregunta. O sea, si analizamos las fortalezas y las debilidades de una personalidad flemática, es totalmente contradictorio. Entonces tú no sabes qué esperar de una persona flemática. Lo que pasa con el flemático, Rafael, por eso resalté lo del sanguíneo, que cuando, por ejemplo, tiene algún problema, te lo dice. El flemático guarda, y guarda mucho. El problema es cuando ya está lleno. Cuando ya está lleno, entonces, por eso, y qué bueno que resaltas eso oye, pero tú me hablas de una fortaleza que contrastan muy radicalmente con lo que son las debilidades. O sea, es como que si fueran dos personalidades diferentes. Es precisamente por la capacidad que tiene el flemático de guardar. Por ejemplo, veamos una de las fortalezas, diplomático. Una persona flemática es diplomática, mantiene la postura, no habla con groserías ni queriendo disminuir al otro, muy diplomático. Ahora bien, cuando esa persona va guardando, y llega un momento en que ya se llenó, llegó al tope, entonces ya no hay diplomacia. Pero importante, el hecho de que sea diplomático y precisamente no expresar, y se usa mucho en política, lo que realmente se siente,
entonces precisamente te evita que tú expreses lo que es la realidad, y entonces te encuentras con personas que te dicen, bueno, diplomáticamente ven una situación en la cual le parece que es injusta, y cuando le preguntan le dice, bueno, cada quien tiene su justificación y su manera de pensar, pero cuando se va a la casa o se retira del lugar, piensa y dice, bueno, pero realmente fulano falló, pero no lo dice, no lo expresa. Y entonces viene el tema de que es cobarde, de que quizás no lo dice por temor a una reacción y de quedar mal. Pero vamos a pasar rápidamente a lo que es el temperamento melancólico, porque tenemos una agenda y el tiempo acá vuela, ¿verdad? Entonces, con respecto a la personalidad melancólica, el temperamento melancólico se caracteriza, según Galeno, por ser emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas, son perfeccionistas. De algún modo este tipo de temperamento puede relacionarse con el concepto reciente de personas altamente sensibles, paz, así se define a ese tipo de personas, aunque ya definido así de un modo mucho más ambiguo. Aunque encuentran placer en las tareas que requieran esfuerzo y sacrificio personal, les cuesta decidirse a la hora de iniciar proyectos justamente por ese espíritu perfeccionista. Son el tipo de personas que van a empezar algo y tú dices, bueno, pues ya tiene todos los elementos para arrancar. Cuando arrancas y te dicen, no, espérate, necesito el tema de logística que esté asegurado, y cuando ya el tema de logística está asegurado, vuelve el periquito de que, bueno, pues entonces los teachers que todavía no sabemos. Y ahí se enojan con facilidad. Entonces, obviamente, te va a traer un tema de contradicción de personas que quizás él siente que lo están empujando a tomar una decisión que todavía él no quiere. Y es por ese tipo metódico que es el melancólico, por su nivel analítico, por su nivel de estratega, de poder definir una estrategia en la cual él salga vencedor y hasta tanto no esté convencido lo inicia, y entonces choca un poco, obviamente, porque es susceptible a lo que es la crítica, porque para él está justificado en su nivel de análisis que ya hizo. Así es. Por eso, por ejemplo, decía, el sanguíneo te dice las cosas de frente, el flemático las guarda, y cuando se llena te la dice de forma que tú dices, pero esta no es la misma persona con la que yo estoy acostumbrado a hablar, porque es peor que como te lo dice cualquier persona sanguínea o colérica. Sin embargo, el melancólico trata las cosas a un nivel, en una capa más profunda, porque es vengativo, precisamente porque el melancólico mira hasta el más mínimo detalle, como resaltaba Rafael. Tengo un proyecto, necesito esto y esto, lo enumera, y usted ve que incluso calcula la hora, y cuando la hora que él dijo se pasó con 2 minutos, ya son personas que ya se están sintiendo mal, que están sintiendo que las cosas no están saliendo, porque lo planean todo. Pero decía que trabajan los conflictos a un nivel, en una capa más baja, porque cuando no les salen las cosas como ellos entienden por una persona, ellos no ven lo que ellos hicieron, ellos ven lo que esa persona hizo para que su plan, que ellos entendían que era perfecto, fallara. Entonces es muy importante, cuando hablamos ya a manera de conclusión de los temperamentos, saber no solo el temperamento que tiene la persona con la que estamos tratando, sino el temperamento que nosotros tenemos, porque sabiendo con qué temperamento nosotros nos identificamos más, conocemos nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades, y saber que, por ejemplo, yo saber que soy una persona colérica, que lo pienso todo, que lo analizo todo, saber que en un momento yo puedo estar equivocado y que tengo que escuchar a los demás. Yo que soy sanguíneo, por ejemplo, saber que esa energía la puedo utilizar, que puedo motivar a los demás, pero también hay una parte en mí que es indisciplinada, que no le gustan los proyectos de sentarse, decir voy a hacer esto, no le gustan los esquemas, no le gusta trabajar sistemáticamente, y que eso también me afecta. Como conozco eso, entonces trabajo con personas que puedan complementar eso en mí. Entonces, conocer tu temperamento te ayuda a buscar personas que te rodeen, que te ayuden a complementarlo. Porque si tú te juntas con gente, yo me junto con gente que son igualitas a mí. Si tú eres desorganizado, si tú eres una persona, por ejemplo, activa y que te gusta la cosa, tú sabes que eso van a ser su fortaleza. Pero a la hora de organizar algo, sabes que todos van a ser débiles en eso. Sin embargo, si conoces los temperamentos y tratas de rodearte de personas de diferentes temperamentos, sabes que
cuáles son tus fortalezas y cuáles son las fortalezas de los demás. Y en vez de trabajar todos en base a sus debilidades, van a trabajar en base a sus fortalezas y todo va a salir mejor. Bien, entonces para las personas que nos están escuchando y nos siguen, vamos a ir preparando una pequeñita pausa, pero antes de ir para la segunda parte, donde vamos a conversar con Jonathan Vilorio acerca de el proyecto Sácame de la Calle, que lleva en Villa Francisca. Vamos a estar hablando un poco acerca del proyecto, de qué trabajos realizan, qué aporte trae a su comunidad y qué resultados podemos mostrar. Queremos a todas las personas que nos escuchan que estén atentos a lo siguiente. En el día de hoy publicamos una promoción de la agencia Isis Camaño, donde nos invita a su fashion show de los 80 que van a realizar el próximo sábado 15 a las 6:30 de la tarde en Coral Mall, la autopista San Isidro. En este sentido, nosotros estaremos obsequiando unas boletas para que puedan participar del evento de manera gratuita, y el costo general de este evento son 250 pesos la entrada, pero si usted llega a la boletería y dice que escuchó en el programa Conversando con RD acerca de el evento de 80s Fashion Show de la agencia Isis Camaño, solamente pagará 100 pesos. A partir de este momento, las primeras 5 personas que nos soliciten, que deseen ir, le estaremos dando boletas gratis a través de nuestra cuenta de Facebook Live, a través también de los números 809-407-1768, o sea por WhatsApp, al 809-919-8616 y también al 829-933-6748. Las primeras 5 personas tendrán boletas gratis con un acompañante para ir al 80 Fashion Show de la agencia de modelaje Isis Camaño. Entonces vamos a una pausa y luego retornamos con Jonathan Vilorio. Seguimos en vivo. Estás escuchando Conversando con RD. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecha lo que pase de largo, depende parte de ti. Date día de la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No sientas que se esfume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro por él. Sí, vamos a traer la partida. Tranquila, estamos en proceso de Saber más, exacto. Entonces, tocan Hoy temas. puede ser un gran día, donde todo está por descubrir. Si bloqueas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol. Y dosifiques los placeres y vuelves derrochador. Si la rutina te aplasta, la ¿Cómo se llama el programa que no empecé? Anteriormente, Hay varios programas. Saber Cristiano. Saber Cristiano, se llama. Hay diferentes Hoy programas. puede ser un gran día imposible de recuperar. Todos son buenos. Un ejemplar Para la jefa mía, que es escapar. prepárese porque no se puede la vanguardia que se ve atrás. Ahora la era digital. Tú vayas al programa pasado. que viene, Vamos a ver el pasado. Eso es radio digital. Yo hice una publicación que iba a transmitir lo que se fuera en vivo. Sácame de la calle, lo que se haga en el mes, se iba a transmitir una vez al mes en vivo. Y se iba hablando de temas interesantes, cosas así. Fíjate el mapa. Y la canción de muchachos. ¿Cómo que no? Sí. Conversando con RD presenta la entrevista de la semana. Conversando con RD presenta la entrevista de la semana. Retornamos, amigos, aquí a Conversando con RD este viernes 7 de julio, 6:40 de la tarde,
Y tenemos con nosotros, lo recibimos, a Jonathan Vilorio y vamos a conversar acerca del proyecto Sácame de la Calle. Bien, y damos la bienvenida a Jonathan en el día de hoy a este programa Conversando con RD, donde el protagonista eres tú, y como parte esencial de nuestro programa y lema es precisamente promover los jóvenes talentos que han desarrollado una serie de acciones dentro de su comunidad que aporten al crecimiento de la comunidad, a ayudar a darles oportunidades a los jóvenes. Decidimos invitar a Jonathan debido a que lleva a cabo un proyecto denominado Sácame de la Calle, y queremos saber acerca de este proyecto, cómo inicia, de dónde surge la idea. Jonathan, buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a su programa Conversando con RD. Sácame de la Calle. Bueno, los inicios de Sácame de la Calle son un poco tristes, ya que nosotros teníamos un pequeño taller en donde los jóvenes del sector iban a refugiarse allá, iban a trabajar conmigo en dicho taller, valga la redundancia. Entonces, el taller quebró, por razones, un ciclón entró y quebró el taller. Y los jóvenes que trabajaban conmigo, uno de ellos, específicamente uno, la persona del sector me decían, ese muchacho es tu hijo, ese muchacho es tu hijo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y le decían a él, dale la gracia a él, a ese muchacho que tiene vivo a ti. Digo, ¿pero por qué? Y automáticamente el taller quebró. El joven no pasó ni siquiera un mes sin cometer actos delictivos que lo llevaron a la victoria. Automáticamente, donde tenía conmigo ya trabajando aproximadamente 2 años. 2 años trabajando fielmente, incluso se inscribió en la escuela, y todo lo que se le decía, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para usted poder estar aquí, lo hacía sin problema. Y no era que ganaba un gran sueldo, simplemente estaba haciendo algo, tenía su mente ocupada. Y cuando nosotros vimos esa problemática, vimos eso, identificamos eso, dijimos, no, pero algo tenemos que hacer para que los jóvenes que están en las esquinas, que se sientan ahí a matar el tiempo, hagan algo, o sea, insertarlo en algo, buscar la manera de cómo ellos dejen las esquinas y se pongan a hacer algo productivo. Y de esa manera empezó Sácame de la Calle. Hay muchas personas que lo asocian con tigres, con delincuentes. Y si aparecen jóvenes, porque aparecen jóvenes que sí están desviados, y uno lo puede enderezar, uno lo endereza de una forma o de otra. Pero la idea central es que los jóvenes que han estudiado y que están estudiando, que no tienen nada que hacer, que se sientan en las esquinas a jugar dominó, a hablar, buscarle algo que hacer, o sea, que su tiempo lo ocupen en algo productivo. ¿Cuál es el esquema que ustedes tienen para precisamente hacer el levantamiento de estos jóvenes? ¿Ellos se acercan a ustedes se acercan a ellos? ¿Tienen un local? ¿Cómo funciona? Bueno, realmente nosotros buscamos la manera de cómo acercarnos, llevándole, o sea, ofertándole que se unan a nosotros, o sea, que vengan a trabajar con nosotros, y le explicamos que así, el tiempo que ellos están perdiendo ahí en las esquinas, ellos pueden ganarlo ayudando a otros jóvenes igual que ellos. Entonces, lo que hacemos es que vamos a Villa Francisca. Ustedes mencionaron Villa Francisca, pero Sácame de la Calle inició en Villa Francisca. Pero no se circunscribe a Villa Francisca. Sácame de la Calle, nosotros tenemos la intención de que siga creciendo. Tenemos jóvenes ya que se integran en los mameyes. Tenemos jóvenes que se integran en la Charles de Gol, por ahí, por los clubes de la Charles. Tenemos jóvenes que se integran por ahí, por San Isidro. O sea, siempre que encontramos un joven talento, que le vemos perfil, de que puede ayudar a su comunidad, nosotros lo agarramos y tratamos le explicamos el proyecto y lo insertamos en el proyecto para que ellos sean multiplicadores en su comunidad. Muy bien. ¿A qué se debe este nombre Sácame de la Calle? Precisamente. Viene precisamente por el tema de que los jóvenes están en las esquinas haciendo horas, haciendo tiempo. Y nosotros entendemos que ellos están en la calle, o sea que pueden estar haciendo algo, pueden estar haciendo algo productivo para su comunidad. Bien, ¿y qué hacen? ¿Qué hacemos? Bueno, precisamente el próximo domingo, Dios mediante, nosotros tenemos un operativo de limpieza en el sector de Villa Duarte, en Pueblo Nuevo, Villa Duarte, para ser específico. Tenemos un operativo de limpieza en la mañana. Eso es para atraer a los jóvenes que se integran excelentemente. Automáticamente salimos un grupito, ellos se van integrando ellos mismos, y luego que se integran, entonces en la tarde tenemos una pequeña charla precisamente de redes sociales, para hacerle entender a los jóvenes que las redes sociales es lo que estamos viendo el mundo en este momento, y que ellos tienen que involucrarse también a opinar
tienen que involucrarse también a reclamar su espacio, a reclamar en su país, a ponerle puntos sobre la I, porque la juventud dominicana tiene muchísimo talento que ellos ni mismos no saben. Pero, ok, entonces, un ejemplo para las personas que nos escuchan y que nos ven a través de Facebook Live. Yo soy una persona que no, tal vez terminé mis estudios, no tengo ningún tipo de trabajo, no tengo ningún tipo de preparación técnica que esté desarrollando. Me acerco a ustedes. ¿Qué beneficios tengo yo como persona en involucrarme en ustedes? O sea, ¿qué cosas, qué tareas realizo? ¿Qué funciones realizo? ¿Reciben algún tipo de compensación económica? Eso antes de ir a otro punto que ahora tú estabas detallando y que me surgen las dudas. ¿Qué pasa cuando yo decido acercarme a su programa, a su proyecto? Perfecto. La idea central del programa, del proyecto Sácame de la Calle es la siguiente: que el Estado vaya a los barrios de la capital, instalen, ya sea, por poner un ejemplo, contratas. Hay contratas en Edesur, por poner un ejemplo. Hay contratas en donde una persona X tiene 300 empleados. Bueno, nosotros aspiramos a que en Villa Francisca, por poner un sector, en Capotillo, en Vivienda, donde sea, el que pegue la luz, el que arregle la luz en el sector, sea Pito Cable, el que arregle la luz, del mismo sector, que él y un equipo sean los que velen porque todo el mundo pague su luz, y que cuando se dañe la luz, ellos sean los que arreglen su luz. Que también, un ejemplo, licitan zapatos. Hay un joven, yo escuché un joven que dijo que se ganó ¿cuántos millones en su fábrica de zapatos? Oye, si van a licitar 50.000 pares de zapatos, liciten 25, y 25.000 pares de zapatos, dénselo a Villaconsuelo y a Villajuana, que los jóvenes de Villaconsuelo y Villajuana lo hagan. Ahora, entonces se preguntarán, ¿cómo los jóvenes de Villaconsuelo y de Villajuana van a realizar esa tarea? Sencillo. Cuando uno entra a la zona franca, uno entra en cero, y aparece un señor y te dice, mira, tú lo que vas a hacer es tirar esa línea se tira así. Tú dañas una, tú dañas otra, después ya tú estás tirando línea por producción en menos de una semana. Así mismo pueden enviarnos personas que digan, mire, lo que te toca a ti es ponerle la suela al zapato. Mira cómo se pone así. Automáticamente el joven va a coger la práctica. Siempre con la condición de que el joven esté estudiando, y si no está estudiando, abrirle un espacio en una escuela para que vaya a estudiar por obligación, y que el gobierno o el Estado o la institución que sea, también si se va a trabajar 7 horas a la semana, se trabaja en 6:30 o 6, y que una hora se pase en un curso técnico de cualquier cosa. Pero ustedes les gestionan esos cursos técnicos, ustedes tienen algún tipo de acuerdo, por ejemplo, con Infotep, donde puedan esos jóvenes que se acercan a ustedes llevarlos, decirles, mira, vamos a desarrollar, lo mío es electricidad, lo mío es electrónica, llevarlos a ellos y orientarlos entonces y conseguirle becas para que ellos puedan desarrollar esas habilidades y competencias. ¿Hace eso? Nosotros abrimos, nosotros no tenemos ningún tipo de acuerdo, pero sí vamos personalmente. ¿Hacen las gestiones? Claro que sí, vamos personalmente, llevamos los jóvenes, miren, ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Yo quiero hacer ebanitería, venga. ¿Y lo ayudan a insertarse en el mercado laboral? Y hacemos lo posible, sí. Realmente, bueno, hace como aproximadamente una semana, nosotros enviamos como a 7 jóvenes aproximadamente. Ahora en Ciudad Dominicana estaban solicitando, porque no siempre viven atentos, porque la idea es que ellos se inserten. Enviamos 7 jóvenes, y gracias al Señor le llamaron a todos, y ahora estamos esperando esta semana que le van a dar entrenamiento. ¿Cuántos jóvenes han pasado por el programa Sácame de la Calle? Número, no tengo un número específico. Estimación. No tengo un número específico, pero sí sé que hay muchos jóvenes. ¿Y cuál es el objetivo principal de Sácame de la Calle? Bueno, y te digo, el objetivo principal es precisamente que el Estado mire hacia los sectores, hacia los barrios, y busque la manera de cómo ayudarlos, porque existe la posibilidad, existe la forma. ¿Y cómo el Estado, qué gestiones ha realizado Sácame de la Calle para que el Estado lo vea? Mire, porque independientemente de, tú has citado por ejemplo, y hay varias observaciones, por ejemplo, yo entiendo, yo trabajé en el sector eléctrico 10 años de mi vida profesional, y hay un tema, y he trabajado incluso en proyectos de rehabilitación de redes
y poner en puesta, por ejemplo, el proyecto El Manguito prepago. Y ahí precisamente capacitaron personal de gestión social en cuanto al uso eficiente y racional de energía. El tema de, por ejemplo, ¿cómo se llama el joven? Pito Cable, por poner un ejemplo, es el tema que representa ante la empresa. En ese caso sería, por ejemplo, en ese sector Villa Francisca, sería de es la responsabilidad de la empresa, la responsabilidad social de la empresa para con la comunidad. Sí, yo sé que ellos han desarrollado una especie de cooperativas eléctricas de servicios múltiples, donde evidentemente ellos hacen el trabajo en la comunidad, y quizás entonces ya no sea directamente con la empresa, sino también con esos servicios, esas cooperativas eléctricas que hay para ubicar estos jóvenes. Pero como tal, como empresa, ya que se haga con una contrata, con un servicio subcontratado, yo entiendo que pudiera gestionarse. Pero dejar la empresa a una persona, ya sea de telecable, de energía eléctrica, de telecomunicaciones en sentido general, conlleva una responsabilidad grande, porque a la hora de que yo conecte más un servicio y se dispare, pudieran alegar que la empresa ocasionó que haya un alto voltaje, que haya, y sobre todo con el tema de las redes en los sectores y los barrios de la zona norte de la capital. O sea, yo entiendo el espíritu y lo que busca esa cama de la calle. Lo que hay que ver también es la otra parte de las implicaciones legales que pudiera tener, y el por qué entonces, y hacia allá deberíamos de ir. Sería un gran descargo para las empresas dominicanas con la ineficiencia que hay, y también no solamente con la ineficiencia, sino también con la poca inversión que tiene dinero para poder dar frente a las solicitudes que hay, que las personas de la comunidad se empoderen y digan, bueno, no hay problema, yo gestiono esta comunidad. Y ahí pudiera yo irme todo un programa respecto al tema, por mi experiencia. Lo contempla el reglamento, contempla la responsabilidad que tienen las empresas de distribución ante el consumidor final. Los problemas que pueda causar un evento de tipo técnico, un problema técnico en los aparatos eléctricos de su consumidor final. Sin embargo, el espíritu del programa indiscutiblemente es aleccionador. Aquí uno de nuestros programas iniciales, creo que el segundo programa, hablamos incluso de los jóvenes ninis que ni trabajan ni estudian, que a mi entender en particular, lo dije en ese programa y lo mantengo ahora, son los DESTES, que son los desamparados y desolados, precisamente por el poco apoyo institucional que se ha mostrado para reinsertarlo y crear oportunidades. En nuestros sectores difícilmente tú ves un salón, un politécnico que cumpla con todas las condiciones, que yo termine el bachillerato y si yo quiero irme por la rama de electricidad salga electricista, si me gustan las artes, salga ya con ciertos dominios de habilidades básicas para yo explotar mis conocimientos. Entonces, y no solamente pasa en Capotillo, pasa en Simón Bolívar, pasa en Villa Francisca, pasa en diferentes sectores de la zona norte de la capital, donde tenemos muchas debilidades. Y coincidencialmente, allí donde no llega el Estado y donde no llegan las instituciones privadas incluso a darle la mano amiga, hay una correlación estrecha con la cantidad de jóvenes que tú ves al mediodía, en la mañana, en la tarde, en las calles, simplemente haciendo esquina y haciendo tiempo a que pase el día. Precisamente proyectos como estos son lo que queremos de manera puntual, que se reproduzcan, que se multipliquen en la República Dominicana, precisamente porque entendemos que la integrar a nuestros jóvenes en actividades productivas, en actividades intelectuales, son los proyectos que en realidad nos van a llevar a mejorar como país. ¿Por qué? Porque tener una juventud que muchos dicen que es el futuro, yo digo que la juventud es el presente. La juventud se construye en el presente. Y la juventud, que es el pilar, la base de la sociedad. Cuando nosotros tenemos jóvenes productivos, tenemos, por ejemplo, una carga para las personas mayores menor,
tenemos un país más dinámico, porque los jóvenes tenemos la fuerza de la juventud, que nos provee la juventud, y por eso hacemos un llamado a aquellos que nos sintonizan a que proyectos como este que encabeza el señor Jonathan Vilorio sean de ejemplo para que usted vea que sí se puede, que en Dominicana sí se puede, y que no todo lo que se encamina a una mejor sociedad tiene que ser una idea que venga de otro país, de gente con dinero o del gobierno, no, sino que nosotros desde nuestras comunidades, desde nuestros barrios, podemos marcar la diferencia, porque ciertamente no podemos cambiar el mundo, pero sí nuestro entorno, y si todos cambiamos nuestro entorno, entonces cambiamos el mundo. Y recordarles a nuestros queridos oyentes que nos pueden seguir en nuestra página de Facebook Conversando con RD y Twitter @Conversando con RD. Y aquí en Conversando con RD, el protagonista eres tú. Penélope Fabián dice: ¿cómo se financian estas actividades y cómo podemos ayudar? Bueno, ¿cómo se financian? Se financian como se diría en el buen alto popular, a costillas récord. Nosotros nosotros mismos nos reunimos. Si hay que comprar para el operativo de limpieza del domingo, si hay que comprar funda, nosotros el primer operativo fue el ayuntamiento. Miren que necesitamos funda para esto o para aquello. Sí, tienen que ir a qué sé yo dónde. Fuimos a qué sé yo dónde. Miren, no se preocupen. Entonces nosotros nos juntamos y compramos funda entre nosotros y fuimos a los colmados. Miren, tenemos un operativo de limpieza, ustedes nos pueden ayudar en el mismo sector. Y así pudimos lograr el operativo de limpieza. Acumulamos toda la basura en un lugar ahí donde no molestaba a nadie o donde no molesta a nadie, y de ahí cuando el camión pase, ya sea el otro día, ya sea en la noche, la recoge. Nosotros somos sin fines de lucro, no tenemos entrada por ningún lado. Nosotros mismos tratamos ¿En algún local? No tenemos local. ¿Desde dónde ¿Desde dónde opera esa norma de la calle? Nosotros empezamos ahí en mi casa. Yo tengo una habitación que le abrí una puerta, y por ahí siempre me encontré jóvenes ahí reunidos, ya sea hablando de pelota, ya sea haciendo algo, ¿no? Nunca en la esquina donde se tire la dirección y se lo lleven, como no ha pasado ya en diferentes ocasiones. Entonces, no, siempre tratamos de mantenerlo en un lugar donde estén seguros. ¿Cómo te visualizan esos jóvenes? ¿Como un líder, como un jefe? ¿Cómo te visualizan? Yo trato de que si vamos a recoger basura, el primero que se agacha con el primer papel sea yo. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser líder, no quiero ser líder, sino que no quiero verme como un jefe, que ellos me vean como un jefe, sino que me vean como un amigo, como parte de un equipo. No como el que diga, no, que muevan aquí, muevan allí. No, todo lo contrario. Yo tengo que poner el ejemplo para que ellos hagan la cosa con mucha voluntad. En estas actividades entonces no hay un pago que se le hacen a ellos económico. Es un tema más de servicio, de devolver a la comunidad algo que quizás el Estado a ellos les debe. Y le voy a decir algo. La idea de los servicios, de trabajo, de llamar la atención, no es, o mejor dicho, es para que el Estado entienda y vea que los jóvenes de la capital, los jóvenes de los sectores más vulnerables, pueden y tienen deseo y tienen voluntad, la tienen, y sin que nadie les pague, hacen la cosa. Nada más hay que decirlo, vamos a hacer tal cosa. Bueno, por poner un ejemplo, el tema de los afiches cuando se acaba la campaña, nada más tengo que decirle, los muchachos, ¿ustedes ven cómo nos pusimos en el barrio? ¿Verdad que sí? Yo les aseguro a ustedes que nadie va a venir a quitar eso. Tenemos que quitarlo nosotros. No hay problema, nosotros lo quitamos. O sea, ellos están dispuestos. Y el gobierno tiene que verlo, el Estado tiene que ver que los jóvenes de los barrios están dispuestos. Y si lo ayudan, si ellos le buscan la manera de cómo ayudarlo, ellos lo hacen. Ellos hacen cualquier cosa. Y para las personas que nos escuchan, ¿cómo pueden ellos acercarse? ¿A dónde pueden acercarse? Llamar, la manera en que puedan colaborar, o sientan que pueden colaborar, ya sea en efectivo, material, cualquier ayuda que necesite el programa Sácame de la Calle, para poder ellos aportar un granito de arena. Porque sabemos que hay muchas personas que nos están escuchando y que nos están viendo, y que sabemos que ellos quieren de alguna manera hacerse sentir. Podemos dejarle nuestro teléfono. ¿Cómo no? Dígame. 829-521-3833.
829-521-3833. Allá Jonathan Viloria. También tenemos redes sociales. Redes sociales. Twitter, Sácame de la Calle. Facebook, Sácame de la Calle. Y por ahí nos pueden contactar. Pueden buscar entonces en Facebook, en Twitter, en Instagram, Sácame de la Calle. Y allí cualquier persona que desee de alguna manera contribuir, trabajar mano a mano, gestionar e interceder, colaborar con algunos también empleos, pueden contactar allá con Jonathan Viloria y más o menos le dará el perfil de las personas o también de cómo recibir algún tipo de materiales didácticos, educativos, materiales que le puedan servir a ellos, becas incluso para estos jóvenes que realmente están necesitados de atención, de una atención institucional, de una atención de la sociedad dominicana. Porque al final de cuentas lo que determinará el futuro de nosotros es el comportamiento de nuestra sociedad. Y mientras haya personas dispuestas a colaborar, a hacerse sentir, a apoyar este tipo de actividades que no son buscando un bien lucrativo, que son más un servicio a la comunidad, servicio que precariamente realizan incluso instituciones que están llamadas a velar por el buen funcionamiento y el buen cumplimiento de nuestras comunidades. Sácame de la Calle requiere la colaboración, el entendimiento y el apoyo de todos nosotros. Desde acá, desde Conversando con RD, mostramos y dejamos abiertas esta puerta como canal para poder hablar acerca de las actividades que vayan a ustedes a realizar, también para dar apoyo a los jóvenes que ustedes entiendan que tienen algún tipo de habilidad y que quizás por no tener los recursos económicos suficientes no puedan ingresar y potencializar ese talento. Nosotros, parte del objetivo de este programa es llevar soluciones y a veces no quizás soluciones materiales cuando no podamos, pero sí experiencias que si se replican en diferentes comunidades entendemos que pueden aportar mucho a la sociedad dominicana en el presente y para el futuro de nuestra nación. Así es. Bueno, señores, hemos llegado ya a la parte final de nuestro programa Conversando con RD. Enviar saludos a aquellos que nos sintonizan, como no, enviar saludos especiales a nuestro director de Saber Más Radio, el señor Will Herrera, que nos está sintonizando, reporta sintonía. Les pido disculpas a aquellos que nos sintonizaron y que no dije su nombre directo porque tuve problemas con mi celular, pero sí vi ahí que Anthony Morel reportó sintonía, algunos más, yo creo que Jennifer tiene algunos más por ahí que reportaron sintonía. Israel Domingo, Penelope Pavián, Yasmir Marmolejo, Rodolfo Valentín, Jonathan Ortiz. Bien, y a todas aquellas personas también que nos escuchan a través de sabermasradio.com, darles las gracias por la sintonía. En el programa del próximo viernes vamos a tener a un joven también que tiene un proyecto musical que nos sigue en todo el país, sobre todo porque sus letras son letras que reflejan el amor a Cristo, y va a estar con nosotros. Vamos a tratar de conocer un poco acerca de su proyecto y cómo, qué visión tiene acerca de lo que él aspira como artista, y va a estar con nosotros. Su nombre es Luis J, lo pueden buscar en YouTube para que vayan familiarizándose y darle, bueno, ya finalmente las gracias. El próximo viernes entonces estaremos nuevamente con ustedes de 6 a 7 y nos vamos a despedir para que vayan escuchando un poco de la canción de Luis J. ¿No está en YouTube? Entonces la vamos a buscar para despedir entonces el programa con él, y vayan entonces ustedes recibiendo un adelanto acerca de Luis J. Así es, gracias a ustedes, gracias a el señor Jonathan Viloria que nos acompañó hoy, y sin más entonces vamos a poner aquí Luis J, mi fuerza es el Señor. Sí.